¿Qué hubo? ¿Ustedes qué? Como siempre, un placer responder de las preguntas que ustedes mandan siempre. Flats o clips, en este video espero responder las dudas que llegan por todas partes. Y a todo aquel que diga que es mejor o peor flats o clips, como les cuento, miren, acá está, hoy voy a usar tanto planos o plataformas con los respectivos zapatos, como automáticos o chocles con sus respectivos pedales también. Para las dudas, las respuestas. Así que acá hoy haremos esta comparación. Partamos de algo que hay que dejar claro. No es que unos sean mejores que los otros. Cada uno tiene su espacio, tanto los clips como los planos. ¿Por qué lo digo? Y me sorprendió sobre todo este año en un artículo de Pinbike, donde hacían como la estadística de la gente en Whistler en el día de inauguración. Creo que 75% o más iban en flats, en un bike park que es la meca del mountain bike en el mundo, en Canadá. Se preguntará, ¿pero por qué? Pero luego va uno y mira la otra cara de la moneda y va y mira la Copa del Mundo, tanto de enduro como de downhill. Creo que el porcentaje debe estar 95.5, 97.3, porque realmente ahí está. Creo que ya ustedes la van cogiendo. Estos, pues, creo que ofrecen más comodidad, más diversión, uno va más parchado, de pronto permiten más errores en ciertos casos, porque también te explico una parte. Cuando ya hablamos de estos automáticos o los chocles, esto es ya más buscando el alto rendimiento. Un error garrafal que mucha gente hace cuando compra la bicicleta es comprar de una chocles o automáticos. ¿Por qué? Ahí sí mi invitación, si arrancan a montar, hagan la escuela, siquiera 6 meses, como mínimo, en planos, porque es que los chocles, ahí donde la gente no aprende a hacer bunny hop, ahí donde la gente se vuelve más o menos torpe, porque no aprenden a hacer la mecánica o el movimiento de jalar o entender cómo mantener el pedal bien o el zapato bien en el pedal. Si quieren un buen consejo, ojalá que hagan la escuela si van a comprar bicicleta. Ahí cerrando la idea de que ambos son buenos, uno ofrece más diversión, como les digo, el otro, que es automáticos chocles, pues pucha, para el pedaleo es que sí, es mucha la diferencia. Y lo hemos visto, o sea, que solamente han sido excepciones a la regla que han ganado copas del mundo tanto de enduro como de downhill en flats. Son 1 o 2 casos, ¿cierto? De resto, chocles ganan siempre. Una cosa que sí tengo que decir, los chocles tienen a favor versus montar en zapatos comunes y corrientes con pedales planos, es que en la calle veo sobre todo mucha gente que cuando tenemos un zapato que es para esta finalidad, montar en bicicleta, por lo menos va bien, pues no se mueve tanto, pero cuando montamos con zapatos Nike o Adidas o lo que sea, yo veo la gente en la calle con el zapato así como todo chueco, con el pedal así puesto el zapato y pedalean todo mal, o por aquí afuera, no, eso veo una cantidad de cosas. Entonces ahí sí lo que venía diciendo, los chocles, siempre y cuando la cara la pongamos bien, quedan muy bien, porque también pasa que si la ponemos mal, vamos a pedalear todo chueco, con el talón para afuera o para adentro, o muy adelante o muy atrás. Bueno, todo eso hay otros videos que hemos hecho para explicar este tipo de cosas. Pero lo que quiero que entiendan es que ambos son buenos, siempre y cuando sepamos para qué los queremos. Y ojo, ahora sí, vamos a la acción para mostrarles que la mayor conclusión de ambos y sobre todo los planos es que el pedal siempre vaya así, o sea, que el talón caiga, porque cuando montamos en planos y montamos con el pedal así, horizontal y el zapato horizontal, cada que brincamos vamos para adelante, se va saliendo el zapato del pedal, pero cuando bajamos el talón, él queda agarrado, quedamos parados haciéndole buena fuerza para que la bici corra hacia adelante y los pines que vemos se entierren en la goma, que es especial para que ambas cosas funcionen. Les cuento que es muy interesante el ejercicio de hacer back to back, que es como realmente se testea. O sea, para uno entender y encontrar diferencias, hay que saltar de una bajada a la siguiente, de una cosa a la otra. Eso hice hoy. Primero fue clips. Segundo, flats. ¿Para qué? Para poder decirles a ustedes un par de conclusiones, porque yo en flats poco monto. Pero mucha gente pregunta cómo, por qué, esto, lo otro. Para los gustos, los colores. Si se entiende para qué se quiere comprar X material, ya les dije, más recreativo, más paseo, más bikewear, más flow, flats, todo bien. Si quieren competir,
ahí sí creo que las estadísticas y la Copa del Mundo y los pros nos muestran que realmente se cae su peso, que clips mandan la parada. Pero bueno, salgamos de esa parte y ahora sí, conclusiones. ¿Qué me doy cuenta? Que por qué se me da, digamos, ahora que me monté de los clips a los flats y me acostumbré rápidamente, porque realmente yo en los clips monto muy así, muy con los talones para abajo y el cuerpo para atrás. Pero que sí me doy cuenta aún más, que uno, de pronto la suspensión trasera, para la gente que va en flats, lo pondría yo una gota más suave. Si esta trasera está ahora mismo en 23%, de pronto si dijera un día voy a montar full flats, la aumento a 26%. Una gotica más, de 23 a 26 o incluso a 28. A ver, para entender si por ahí mejora, porque claro, los flats brincan un poquitico más. Eso sí, hay que siempre que caiga el talón, cuerpo atrás. Y si me doy cuenta de una cosa más, hay que exagerar aún más, ir sentadito, o sea, muy recogido y pegando la bici al piso, porque si monto en flats y monto como muchos que montan equivocadamente, muy encima de la bici y piernas rectas, no, es que no hay forma, o sea, no hay forma porque vamos a ir brincando y vamos a quedar por fuera de los pedales. Creo que son mis conclusiones, no diciendo que es mejor o peor. Ya expliqué, vale la pena hacer la escuela de flats un tiempo, luego los clips, pero si quiere insistir con los flats, suspen bien cuadrada. Hay un video por ahí también en el canal nuestro de suspensiones, que es todas las regulaciones. Hay otro video para cuadrar el sag, ojo, hay otro video de zapatos y otro de pedales. O sea, lo que quieran lo encuentran en el canal, para que entiendan, listo, yo quiero hacerlo bien hecho, voy a ver los 4 videos que hice Marcelo. Y disfruten, prueben, entiendan y si son profesionales o son competitivos o esto, los invito también a que uno que otro día monten en flats o por temporadas. Digan, este siguiente mes o esta siguiente semana voy a montar en flats, que eso realmente enriquece, porque es como reforzar, reafirmar lo que se está debilitando, porque los clips lo entorpecen a uno o lo acostumbran a estar cómodo. Desacomódense, ojo con esa invitación. Y por lo pronto, despedirme. Espero que este contenido sea bueno, que se suscriban a este canal, porque como les digo, es para ustedes, sus amigos, los que montan en bici y los que nos encanta esta vaina, para que aprendan, compartamos y nos pregunten. Los comentarios los leemos. Ahí está pues, ojalá que le compartan a cualquier amigo que diga, no, yo monto en mis zapatos de gimnasio, dígale que todo bien, que se va a matar. Entonces, hasta la próxima. Suerte pues, Marcelo Gutiérrez desde Manizales, Colombia.